Parece que Pep Guardiola seguirá con el Manchester City como mínimo una temporada más. Así lo comunica The Athletic y así os vamos a comentarlo en el siguiente vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una noticia llamativa, de una noticia sorprendente que ha sucedido hace escasos 10-15 minutos que he podido leer en redes sociales. Resulta que Pep Guardiola, que estaba envuelto en una aureola de dudas con respecto a su futuro en el Manchester City, ha firmado un nuevo contrato con el equipo Citizen. Ha llegado a un acuerdo con el equipo para poder renovar su contrato por un año más otro adicional. Por lo tanto, es algo que obviamente teníamos que comentar. He hablado mucho en estas últimas semanas precisamente del Manchester City. En un martes en el que yo no me esperaba precisamente ninguna noticia más, en un martes en el que estábamos viendo los últimos coletazos de la Nations League, en un martes en el que prácticamente no ha habido noticias de clubes más allá, ¿no? de las noticias importantes, yo creo, ¿no? La más importante probablemente en la ciudad de Manchester, en Inglaterra, era ese primer entrenamiento de Rubén Amorim. Llega precisamente la bomba desde el Manchester City, porque todo parecía indicar que Guardiola no iba a continuar como técnico por la situación que se estaba generando con respecto a las sanciones, con la situación deportiva que parecía reflejar alarmas importantes y sobre todo con la sensación de que Guardiola quizá ya estaba viendo más contras que pros en su aventura, ¿no? Y sobre todo con ciertos acompañantes que ya no iban a estar en el futuro, como el caso de Txiki Begiristain o con la espantada un poco de Omar Berrada, que se ha ido precisamente al eterno rival. Pues me he enterado precisamente por Blue Sky, esta nueva red social en la que obviamente me podéis seguir allí, me podéis seguir en Blue Sky, que es un espacio donde ya estoy informando acerca de fútbol. Aquí tenéis mi cuenta, Miguel Ruiz Fútbol, @, Miguel Ruiz Fútbol dentro de Blue Sky, podéis seguirme sin ningún problema, pero me he encontrado precisamente con este tweet o post en el que Sam Lee, que para mí es referencia absoluta en todo lo que concierne al Manchester City dentro de The Athletic, que ya de por sí son el medio más fiable, yo creo, en este sentido, ya hablaba, ¿no?, de que el Manchester City había alcanzado un acuerdo con Pep Guardiola para extender su contrato en un año más otro adicional. Creo que es una noticia de impacto, creo que es una noticia importante, creo que es una noticia que despeja muchas dudas con respecto a lo que habíamos vivido en estas últimas semanas, sobre todo porque Pep Guardiola estaba bailando en su puesto en el sentido de que Txiki Begiristain ya no está. Llega Hugo Viana, que además parecía traer en un pack a Rubén Amorim. Termina no siendo Rubén Amorim porque se va al equipo rival. La sensación es que esta temporada las cosas deportivamente no se le están dando. Es verdad que tiene muchísimos lesionados, es verdad que las cosas no están funcionando en parte por eso, pero sí que hay cierta descompensación a nivel deportivo que hacen indicar que igual el vestuario y Pep Guardiola no se entienden del todo bien. Y eso era un poco el argumento, ¿no?, para entender que a lo mejor el final de Guardiola dentro del City podía estar llegando y que además no se había hablado de la renovación hasta hace unos minutos y que obviamente la sensación de que podía ir o recalar en un nuevo proyecto deportivo de cara al Mundial 2026, sabiendo que además es un entrenador que ha dicho que su siguiente paso seguramente sea una selección, pues todo encajaba, ¿no?, con esa posible salida de un Manchester City que, como indica precisamente Sam Lee en este artículo de The Athletic, bueno, pues ha llegado a un acuerdo con el club, será un año más otro adicional. Eso significa que terminaría su contrato en el verano de 2027. Es más de una década sirviendo como entrenador del Manchester City. Aquí precisamente, ¿no?, lo dice Sam Lee, es verdad que se había sugerido, ¿no?, que podía dejar el City por esa llegada, ¿no?, de Hugo Viana, por la salida de Txiki Begiristain. Se había enrarecido un poco el tema con respecto a todo esto y obviamente, ¿no?, yo creo que también los resultados deportivos, ¿no?, habían marcado ciertas situaciones que no están haciendo fácil, ¿no?, el viaje en esta temporada. El propio Guardiola, ¿no?, lo decía, sabía que esto no iba a ser un viaje fácil, sabía que esto era un gran reto, pero estaba ahí para responder a ello y obviamente es el entrenador del Manchester City, tenía que resolverlo como pudiera, ¿no? Y yo creo que dentro de lo que es la sorpresa, ¿no?, por parte
de todos, o por lo menos por mi parte, con respecto a esta noticia, se suma también un poco la curiosidad, ¿no?, sobre lo que puede ser el año que viene para el Manchester City. Primero porque se tienen que solventar todas estas situaciones legales que están pendientes de evolución en la justicia inglesa. Segundo, porque obviamente este Manchester City necesita una renovación importante de la plantilla. Tengo la sensación de que el mercado del verano que viene puede ser muy importante para el City, primero atendiendo a la posible sanción de la federación y del gobierno inglés, y después obviamente por la situación deportiva que estamos viendo, que sería el punto 3. Esa situación deportiva se tiene que remediar de alguna manera. Y es verdad que el City tiene marcado una estructura muy clara con Rubén Díaz, con Rodri, con Haaland, pero sin esas piezas este City ha caído bastantes niveles y da la sensación de que este City no asusta tanto. Es algo que comento en alguno de mis últimos vídeos y creo que es algo que queda patente, ¿no?, con respecto a lo que hemos visto o con lo que es un poco el sentimiento general, ¿no?, marcado de este equipo que ha tenido ya demasiados tropiezos. Lo tuvo contra el Brighton, lo tuvo contra el Bournemouth y además la sensación de que precisamente en Champions también ha tenido dificultades que en otros momentos jamás ha tenido, ¿no?, contra equipos que, si bien es cierto que tienen una gran capacidad, como era el caso del Sporting de Portugal de Rubén Amorim, en otras ocasiones hubiéramos dudado mucho, ¿no?, de que el City pudiera caer tan fuerte al suelo en un partido, ¿no?, en un choque como ese. Sí que tengo la sensación de que hay que mirar un poco al City, ¿no?, para entender también esta decisión de Guardiola. Y es verdad que hay ciertas cuestiones. Voy a cambiar la foto de lado. Yo creo que ahí queda mejor, ¿no? Es verdad que tapo el escudo, pero tampoco es tan importante. Creo que es una cuestión importante, ¿no?, cerrar precisamente la renovación justo antes de un partido muy importante como es el del Tottenham, después de una derrota, después de otra derrota. Son 4 derrotas seguidas. Sí que tengo la sensación de que había un poco de urgencia, ¿no?, por parte del Manchester City de resolver un poco la situación que se había estado viviendo. Es verdad que dentro de lo que habían sido los últimos partidos, especialmente el del Brighton, fue doloroso, por supuesto, en Liga, pero sobre todo el partido del Sporting de Portugal había desembocado en ciertas preguntas, ¿no?, sobre lo que estaba siendo el nivel de este equipo. Y eso yo creo que es algo que ha marcado mucho la disposición general de este Manchester City, que precisamente empieza esta pequeña crisis, ¿no?, de 4 partidos seguidos perdiendo, con un partido contra el Tottenham. Por lo tanto, este partido de Liga a las 6:30 el sábado creo que va a ser un partido especialmente importante para medir un poco las aspiraciones y las sensaciones que tiene ahora mismo un Manchester City que sigue segundo en la Premier, que sigue obviamente la estela de un Liverpool que cada vez está más lejos y que falla muy poquito. Hay que recordar que solo ha perdido un partido el Liverpool y que además está muy cerca en términos goleadores de un Manchester City que en producción ofensiva sobre todo depende muchísimo de Erling Braut Haaland. Eso es algo que también hay que comentar, pero que está teniendo muchos problemas de creatividad, de solventar los partidos. Incluso en Champions le estamos viendo en una posición bastante atípica para lo que suele ser el Manchester City, ¿no? Es verdad que el formato puede llevar a engaño, puede llevar a discusiones, puede llevar a debates acerca de si va a ser fácil dar la vuelta a esto, ¿no? Obviamente hay muchos equipos metidos en los primeros 8 que no nos esperábamos y hay muchos equipos por debajo del 9 que tampoco nos esperábamos, pero la situación con el City es atípica. Pero ya sabemos, ¿no?, que Pep Guardiola va a estar un año más como mínimo, un año que haría precisamente. Él llega en julio de 2016 al equipo Citizen, se iría precisamente en verano de 2027, por lo que serían ya 11 años al cargo del Manchester City, algo bastante llamativo. La temporada 25-26 ya la tendría asegurada, la 26-27 dependerá de si todas las partes están de acuerdo. Un técnico que, como sabéis, no se ha caracterizado por periodos largos en los equipos en los que ha estado. Estuvo 4 años en el Barça, estuvo 3 años en el Bayern de Múnich y ahora va a estar 10 años o cerca de 10 años como mínimo en el... Bueno, como mínimo no, va a estar 10 años, porque si cumple su contrato el año que viene, ya va a estar 10 años, va a cumplir los 10 años dentro del Manchester City. Creo que es algo llamativo y creo que es algo de lo que había que hablar y de lo que había que informaros y de lo que había que dejar un poco
mi impronta y mi propia opinión, ¿no?, sobre lo que está siendo este tema y sobre lo que ha sido el impacto de esta noticia, como digo, de Sam Lee en The Athletic. Así que nada más, no me quiero alargar mucho más, es una noticia de impacto, es una noticia importante, es una noticia muy llamativa. Pep Guardiola seguirá en el Manchester City y, por supuesto, espero que vosotros sigáis también aquí conmigo en el canal. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, dadle like al vídeo si os ha gustado para que llegue a más gente y, por supuesto, dejad en comentarios qué os parece esta decisión del City, qué os parece esta decisión de Pep Guardiola y qué esperáis del año que viene para un equipo que, dependiendo de la justicia y de todo lo que pueda ser esa resolución del caso judicial, ¿qué os parece que tiene que ser el verano del Manchester City? Dejádmelo todo en comentarios, dadle like al vídeo, como digo, y muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado.